Hola de nuevo, vamos a continuar con el siguiente tema, que es regla del producto y regla del cociente. Bueno, sin embargo, este tema pues nada más va a ser un tema introductorio, puesto que regla del producto y regla del cociente pues son reglas que se aplican pues en muchísimas ocasiones. Entonces, hasta el momento solamente habíamos visto derivadas de la forma x a la n y derivadas de la forma u a la n. Entonces vamos a ver un par de ejemplos con ese tipo de funciones. Pero más adelante en los siguientes videos pues vamos a estar necesitando estas dos reglas constantemente. Tenemos cuatro propiedades de la derivada que son súper importantes y que van a aparecer en todo momento. Primero de ellos era la linealidad. La derivada es lineal. El segundo de ellos es la regla de la cadena. El tercero y cuarto pues son este de aquí, regla del producto y regla del cociente. Esas cuatro propiedades se utilizan en todo tiempo. Entonces, pues nada más vamos a ver un par de ejemplos para irnos acostumbrando a estas fórmulas. Pero como les digo, pues las iremos aplicando en todos los videos que seguirían a continuación. Entonces, dice la regla del producto. Si u y b son dos funciones en una sola variable, pues entonces la derivada del producto de u por b es igual a u' por b más u por b'. Y la derivada del cociente u entre b pues es igual a u' por b. Bueno, la derivada de u por b menos u por la derivada de v y eso dividido entre b cuadrada. A mí usualmente pues les digo que se lo aprendan de esta forma. O sea, si en el producto, si llamamos a u el primer término y a v le llamamos el segundo término, pues entonces la regla del producto me dice, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y en el cociente, si al de arriba le llamamos el primero y al de abajo le llamamos el segundo, pues entonces la derivada del cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y eso dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Bueno, vamos viendo un par de ejemplos. Vamos a derivar las funciones. El primer ejemplo vamos a considerar la función f de x igual a, bueno, un ejemplo sencillo, 3x cuadrada más 1 por 2x menos 3. En realidad no necesitamos la regla del producto para derivar esta función, porque podríamos primero hacer el producto y luego pues derivarlo. Pero si aplicamos regla del producto, pues nos da una forma alternativa de calcular esta derivada. Es más, vamos a calcular la derivada de la función f por dos métodos. Pues primero, bueno, vamos a calcular la derivada por dos métodos. Primero lo calculamos en forma usual y luego lo calculamos utilizando la regla del producto y de esa forma verificamos que efectivamente pues sí funciona la regla del producto. Entonces, la primera forma en que lo podemos hacer es, primero desarrollamos f de x sería igual, si hacemos el producto nos quedaría 3x cuadrada por 2x sería 6x cúbica y luego menos 3x cuadrada por 3 pues 9x cuadrada y luego multiplicamos 1 por 2x menos 3 pues nos queda más 2x menos 3 y pues ya podemos derivar. La derivada de la función f es igual a 18x cuadrada menos 18x
más 2. Esa es una forma de derivarlo. Vamos a derivarlo, pero ahora utilizando la regla del producto. Para utilizar la regla del producto, pues hay que descomponer la función como un producto, como un u multiplicado por b. ¿Quién sería u? Pues u sería 3x cuadrada más 1. V sería 2x menos 3. Y bueno, para utilizar la regla del producto necesitamos la derivada de u y también necesitamos la derivada de v. Entonces la derivada de u u es 3x cuadrado más 1, entonces la derivada de u es 6x. V es 2x menos 3, entonces la derivada de v es 2. Y entonces ya podemos utilizar la regla del producto para calcular la derivada de la función f de la segunda forma. Entonces dice la regla del producto, va a ser la derivada de un producto, la derivada de u por b es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría la derivada de la función f, como f es u por b, nos queda la derivada del primero multiplicada por el segundo sin derivar, sería 6x por 2x menos 3, y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría 3x cuadrada más 1 multiplicado por un 2. Y ahora desarrollamos. Pues hacemos el producto. Nos iría quedando 12x cuadrada menos 6x por 3, 18x. Y luego más 6x cuadrada más 2. Y agrupando términos semejantes, 2x cuadrada más 6x cuadrada nos queda 18x cuadrada. Y luego menos 18x y más 2. De esta forma verificamos que sí nos sigue quedando el segundo resultado. Entonces, pues tenemos dos formas de calcular la derivada de la función f. Pero, como les decía, pues en este caso en realidad no necesitamos la regla del producto. Podíamos hacerlo de forma directa y pues la derivada era mucho más sencilla. Sin embargo, pues quería yo ejemplificar cómo se utiliza la regla del producto. Vamos con otro par de ejemplos. Consideremos la función g de x igual a 2x menos 3 dividido entre 5x más 7. Entonces, en esta ocasión, vemos la función g como un cociente, como un u dividido entre b. Entonces u sería 2x menos 3 y v sería 5x más 7. La derivada de u sería 2, la derivada de v sería 5. Este es un cálculo auxiliar. Pero ahora sí vamos con la derivada de la función g. Aquí sí no tenemos otra forma más que utilizar la regla del cociente. Entonces, dice la regla del cociente, la derivada del cociente u entre b es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar y todo eso dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Entonces sustituimos aquí, va a ser un cociente. En la parte de arriba es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Sería 2 multiplicado por 5x más 7. Y luego dice la fórmula
menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría menos 2x menos 3 multiplicado por 5. Y luego dice la regla del cociente. Todo eso hay que dividirlo entre el segundo, entre v, pero elevado al cuadrado. Entonces, por la regla del cociente, sustituyendo en la regla del cociente, obtenemos que la derivada de la función g, es esta expresión que acabamos de obtener. Sin embargo, pues vamos a simplificar. El de abajo no conviene que lo desarrollemos. Ya está factorizado, hay que dejarlo así factorizado. Solamente vamos a simplificar la parte de arriba. Y en la parte de arriba pues hacemos el producto, nos iría quedando 2 por 5x más 7, pues serían 10x más 14. Y luego en el segundo término nos quedaría menos 2x menos 3 multiplicado por 5. Entonces sería menos por 2x por 5, sería menos 10x. Y luego sería menos por menos 3 por 5, pues nos quedaría más 15. En este paso no se les olvide que el menos está afectando a los dos términos. Por eso el primer término es negativo, mientras que el segundo es positivo. Bueno, de los dos términos que obtuvimos en el segundo producto. Y bueno, aquí podemos observar que en la parte de arriba nos queda 10x menos 10x, es decir, se van a eliminar. Y entonces nomás nos queda 14 más 15. Y entonces obtenemos que el resultado, la derivada nos queda 29 dividido entre 5x más 7 al cuadrado. Esa sería la derivada de la función g. Pasamos a un ejemplo 3. Vamos a pensar en la función h, que sería 3 multiplicado por 2x cuadrada más 1 elevado a la potencia 5 y luego por 2x menos 4 elevado a la potencia 3. Entonces otra vez tenemos un producto. Tenemos que ver a la función como un producto. Lo podemos ver como un u por b. O este 3. Bueno, hay que separar la función en un producto. A una parte le llamamos u, a otra parte le llamamos v. Y entonces podríamos llamarle u a 3 por 2x cuadrada más 1 elevado a la potencia 5. Y le llamaríamos v a 2x menos 4 elevado al cubo. De esta forma lo podríamos separar. U multiplicado por v pues es la función h. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, pues aquí va a aparecer el 3, cuando lo derivemos va a volver a aparecer. Cuando hagamos los productos, pues van a aparecer 3. En cada producto va a aparecer un 3, que al final de cuentas vamos a tener que factorizar. Entonces, para ahorrarnos ese paso final de tener que factorizar, pues entonces en vez de ver la función h como u por b, pues nos conviene verla como 3 por u por b. Donde u, bueno, pues este es el valor de u y este es el valor de v. De esa forma vemos a la función h como 3 por u por b. El 3 lo podemos dejar aquí, se lo podemos poner a la u o se la podemos poner a la v, pero solamente en uno de los tres. Solamente en uno de los tres. Si se lo ponen en dos, pues en dos de esas tres posiciones, pues entonces ya estaríamos modificando nuestra función. Pues vamos a dejárselo en la parte de arriba. Bueno, vamos a dejárselo aquí. Vamos viendo la función h como 3 por u por b. La derivada de u, que hago un poco más despacio. Como
¿quién vendría siendo la derivada de u? Bueno, fíjense que el u tiene la forma de u a la n, de u a la 5. Es decir, necesitamos derivar como lo hicimos en nuestro video anterior. La derivada de un u a la 5, decía la fórmula, es 5 por u elevado a la potencia 4, a la potencia se resta 1, y luego por regla de la cadena multiplicamos por u'. En este caso, bueno, sería la derivada del argumento. La derivada de 2x cuadrado más 1 pues sería 4x. Y de la misma forma v también es un u al cubo. La derivada de un u al cubo pues es 3 por u elevado a la potencia 2 y luego por regla de la cadena por la derivada de 2x menos 4, que sería 2. Bueno, antes de sustituir en la regla del producto, vamos a simplificar un poquito esto. Nos quedaría que vamos a juntar el 5 con el 4x. Entonces 5 por 4x nos queda 20x por 2x cuadrada más 1 a la potencia cuarta. Y en la derivada de v vamos a juntar el 3 con el 2. Entonces la derivada de v es 6 por 2x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces ahora sí aplicamos la regla del producto. La regla del producto, pues espero que ya se la estén grabando. La regla del producto nos dice la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, por la regla del producto, la derivada de la función h, bueno, nada más que no hay que olvidarnos del 3 que dejamos en la parte de arriba. H es igual a 3 por u por b. Entonces, la derivada de h, pues es 3 veces la derivada de u por b. Entonces, pues va a ser 3. Abrimos corchetes y entre corchetes ponemos lo que era lo que va siendo la derivada de u por b. Y todo eso pues al final lo multiplicamos por 3. Entonces, la derivada de u por b, de acuerdo a la regla del producto, nos dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, es este término y utilizar otro color. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces nos quedaría 20x por 2x cuadrada más 1 a la potencia cuarta y luego por 2x menos 4 elevado al cubo. Y luego sigue diciendo la regla del producto más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría 6 por 2x cuadrada más 1 elevado a la potencia 5 y luego por 2x menos 4 elevado al cuadrado. Simplemente dejamos expresada la multiplicación. Sería el 2x cuadrado más 1 a la 5 y luego por 6 y luego por 2x menos 4 al cuadrado. Entonces, la regla del producto nos dice que la derivada de la función h nos queda de esta forma. Bueno, ahora vamos a simplificar. Vamos a simplificar esta expresión. Hasta aquí ya tenemos la derivada. Lo que sigue pues son pasos algebraicos en los que vamos a simplificar. Y para ello tenemos dos términos. Este término y este de aquí son dos términos. Buscamos los factores en común. Factores en común de los dos términos. Pues vamos pedazo por pedazo. A ver, entonces nos quedaría 3 por factor común entre 20 y 6. Pues es un 2.
Luego está un 2x cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. Y luego de este lado está 2x más 1 elevado a la potencia 5. Por lo tanto, podemos factorizar 2x cuadrada más 1 a la potencia 4. Los 4 del primer término los podemos factorizar y los 5 del segundo término pues le factorizamos 4. De la misma forma el término 2x menos 4 en el primer término está elevado al cubo y en el segundo término está elevado al cuadrado. Entonces podemos factorizar 2x menos 4 a la potencia 2 al cuadrado. Entonces estos son los términos que podemos factorizar. ¿Cuáles serían los términos que sobreviven dentro del corchete? Pues en el primer término a 20 le factorizamos 2, así que nos faltan 10. La x también nos hace falta. El término 2x cuadrada más 1 a la potencia cuarta ya está factorizado. Y del término 2x menos 4 elevado al cubo, factorizamos 2. O sea, de los 3 que se están multiplicando aquí, tenemos factorizados 2. Entonces nos falta 1. Entonces nos queda 10x multiplicado por 2x menos 4. Ahora del segundo término, a 6 le factorizamos 2. Entonces nos faltan 3. A 2x cuadrada más 5 elevado a la potencia 5, de los 5 aquí que se están multiplicando, factorizamos 4. Así que nos hace falta uno de ellos. 2x cuadrada más 1. Y el otro término, 2x menos 4 elevado al cuadrado, ese ya está factorizado. Entonces podemos cerrar corchetes y así pues ya tenemos el siguiente paso. Ahora ya nada más para terminar, vamos a simplificar lo que está dentro de los corchetes. Bueno, aquí afuera podemos multiplicar 3 por 2, nos quedaría 6 multiplicado por 2x cuadrada más 1 a la potencia cuarta y luego por 2x menos 4 elevado al cuadrado. Dentro del corchete, si desarrollamos, nos iría quedando 10x por 2x serían 20x cuadrada y luego 10x por menos 4 sería menos 40x y luego más 6x cuadrada más 3. Y ya para terminar, nos queda 6 por 2x cuadrada más 1 a la potencia cuarta y luego por 2x menos 4 elevado al cuadrado, y lo que está dentro del corchete, pues 20x cuadrada más 6x cuadrada nos queda 26x cuadrada, luego menos 40x más 3. Y aquí pues ya hemos terminado. Obtenemos la derivada de la función h, pero ya está factorizada. Pues esta es la derivada de la función h. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función k de x igual a 2 entre x cúbica menos 4 elevado a la cuarta potencia, y esto dividido entre 7 por x cuadrada más 3 elevado a la potencia 3. Bueno, pues es parecido al ejemplo anterior, solamente que ahora vamos a utilizar la regla del cociente. Lo podemos ver como un u entre b. O pensando en lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pues el 3 que dejamos en esta parte de aquí, ya nos ahorramos el paso de tenerlo que estar factorizando.
Entonces podemos hacer algo aquí bastante parecido. En vez de ver la función k como un u entre b, vamos viéndola como un 2 séptimos de u entre b. Es un 2 séptimos de u entre b. ¿Quién sería u? ¿Quién sería v? Pues u sería x cúbica menos 4 elevado a la potencia cuarta y v sería x cuadrada más 3 elevado al cubo. La derivada de u, pues para derivar u necesitamos utilizar otra vez la derivada de un u a la n, porque es un u a la cuarta. Y entonces dice esa fórmula sería 4 por u elevado al cubo y luego por regla de la cadena multiplicamos por 3x cuadrada, la derivada del argumento. En v, pues bastante similar, v es un u al cubo. Entonces la derivada de un u cúbica sería 3 por u elevado a la potencia 2 y luego por regla de la cadena por la derivada del argumento, que sería por 2x. Antes de utilizar la fórmula del cociente, pues aquí juntamos el 4 con el 3x cuadrada, nos quedaría 12x cuadrada por x cúbica menos 4 elevado al cubo. Y de este lado pues también juntamos el 3 con el 2x, entonces nos queda 6x por x cuadrada más 3 elevado al cuadrado. Entonces estos son los datos auxiliares. Ahora sí utilizamos la regla del cociente. Entonces la derivada de la función k no hay que olvidarnos del 2 séptimos. Entonces sería 2 séptimos y luego por la derivada de u entre b. Entonces abrimos corchetes y dentro de los corchetes escribimos la derivada de u entre b, que sería utilizar la regla del cociente. Entonces, pues utilizamos la regla del cociente. La regla del cociente nos dice la derivada de u entre b. Si a u le llamamos el primero, a v el segundo, pues entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar y todo eso dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Entonces, utilizando esta fórmula, la derivada de u entre b pues sería, voy a cambiar el color, vamos a utilizar un azul. Entonces dice la regla del cociente, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces nos iría quedando 12x cuadrada por x cúbica menos 4 al cubo y luego por x cuadrada más 3 al cubo. Y luego sigue siendo la regla del cociente, es menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría menos 6x por x cúbica menos 4 a la potencia 4 y luego por x cuadrada más 3 elevado al cuadrado. Y termina diciendo la regla del cociente. Todo eso hay que dividirlo entre el segundo, entre v, que sería x cuadrada más 3 elevado, sería x cuadrada más 3 al cubo y luego todo eso elevado al cuadrado. Pero sabemos que por las leyes del exponente, si primero lo tenemos elevado al cubo y luego todo eso lo elevamos al cuadrado, pues entonces en vez de estar a la potencia sexta nos queda, en vez de estar elevado al cubo, nos quedaría que queda elevado a la potencia 6. El cuadrado de un cubo pues es elevarlo a la potencia 6. Pues aquí ya tenemos la derivada, aquí ya
aquí ya aquí ya utilizamos la regla del cociente. Ya lo que sigue a continuación pues son pasos algebraicos para simplificar la derivada. Y pues son bastante parecidos a los pasos que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces primero, pues esto sería igual a... Bueno, voy a seguir dejando fuera el 2 séptimos. Nos quedaría 2 séptimos. Y dentro del corchete, pues en la parte de arriba vamos a hacer una factorización. Bueno, voy a escribirlo así. Nos queda 2 séptimos multiplicado por la fracción. En la parte de abajo pues es x cuadrada más 3 elevado a la potencia 6. Y en la parte de arriba vamos a hacer una factorización. Vamos a buscar el factor común como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, de los dos términos, factor común entre 12x cuadrada y 6x, pues es 6x. Vamos a factorizar 6x. Ahora, tenemos los términos x cúbica menos 4. En el primer término está elevado al cubo y en el segundo término está elevado a la potencia 4. Así que puedo factorizar ese término elevado a la potencia más pequeña, que sería 3. Y el término x cuadrada más 3, por un lado está elevado al cubo y por otro lado está elevado al cuadrado. Así que podemos factorizarlo elevado al cuadrado. Y de esa forma, ¿qué sobrevive de los dos términos? Pues del primer término a 2x cuadrada le factorizamos 6x, pues entonces nos falta 2x. El término x cúbica menos 4 al cubo ya está factorizado. Y del término x cuadrada más 3 elevado al cubo, pues factorizamos ese término elevado al cuadrado. Así que nos falta 1. Entonces multiplicamos 2x por x cuadrada más 3. Eso es lo que sobrevive del primer término. Del segundo término nos quedaría menos. El 6x ya está factorizado. El x cúbica menos 4 a la potencia 4, pues lo factorizamos a la potencia 3. Entonces nos falta 1. Nos falta el término x cúbica menos 4. Y el término x cuadrada más 3 elevado al cuadrado también ya está factorizado. Entonces, así nos queda factorizando. Pues, nos queda de esta forma la factorización a través de un factor común. Entonces ya nada más para terminar, tenemos que simplificar lo que está dentro del corchete. Hay que simplificar lo que está dentro del corchete. Bueno, por cierto, aquí hay algo más que también podemos simplificar. Fíjense, lo que me quedó en la parte de arriba, fuera del corchete, me quedó 6x, me quedó x cúbica menos 4 elevado al cubo, y luego tenemos el término x cuadrada más 3 elevado al cuadrado, pero también lo tenemos en la parte de abajo, x cuadrada más 3 pero elevado a la potencia 6. En la parte de arriba está multiplicando, en la parte de arriba están dividiendo. Así que los dos de arriba pues se van a eliminar con dos de los de abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba va a desaparecer y en la parte de abajo, en vez de quedar elevado a la potencia 6, nos va a quedar elevado a la potencia 4, porque los dos de arriba se eliminaron con dos de abajo. Entonces, podemos hacer esa simplificación. Y bueno, desarrollemos lo que está dentro de los corchetes. Nos quedaría 2 por x cúbica y luego más 3 por 2x sería 6x y luego menos, aquí no se les olvide, el menos está afectando a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces nos va a quedar menos x cúbica más 4. Y ya para terminar, pues ya nada más juntamos todo esto. Ahora sí voy a juntar el 2 séptimos.
2 séptimos por esta fracción, pues en la parte de arriba sería 2 por 6, sería 12. 12x por x cúbica menos 4. Y dentro del corchete, dentro del corchete nos quedaría 2x cúbica menos x cúbica, pues sería x cúbica. Y luego más 6x. Y luego más 4. Y en la parte de abajo nos quedaría, juntamos el 7, nos quedaría 7 por x cuadrada más 3, y eso elevado a la potencia cuarta. De esta forma ya tenemos factorizado, bueno, ya obtuvimos la derivada de la función k, y pues ya la tenemos simplificada, ¿sí? Hasta este paso ya teníamos la derivada. Estos últimos 3 pasos pues fueron pasos algebraicos para simplificar la derivada. Entonces, bueno, como les digo, este fue un ejemplo introductorio de cómo utilizar la regla del producto y la regla del cociente. Hay que grabárnosla porque les digo que ese lo podemos utilizar pues en cualquier momento. Siempre que aparezca un producto, siempre que aparezca un cociente de funciones, entonces a fuerzas tenemos que derivar usando la regla del producto o la regla del cociente. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado. La derivada de u por b esto es diferente que la derivada de u por la derivada de v. Porque luego queremos hacer eso. Tenemos un producto y decimos, pues derivo el primero, derivo el segundo y ya hacemos la multiplicación. No, eso no se puede. Eso se puede con sumas y restas, pero con productos no se puede. Y de la misma forma, la derivada de una división no es igual a la división de las derivadas. Entonces, mucho cuidado con esto de aquí. Para derivar un producto o un cociente, pues hay que utilizar estas dos reglas. Bueno, hasta aquí con este video. Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego.